y ponemos como título Manuel Ávila Camacho. Repito, Historia de México, Manuel Ávila Camacho. Bueno, este Manuel Ávila Camacho fue un militar y político mexicano, fue el último militar presidente que tuvo México, ¿sale, vale? Y él estuvo en el sexenio de 1940 a 1946, ¿sale, vale? Ahí va. Pregunta de examen, literal, así les viene en el examen. Presidente que aplicó el principio o política de unidad nacional, Manuel Ávila Camacho. Así viene. Manuel Ávila Camacho es el que aplica el principio o la política de unidad nacional. ¿Sale, vale? Repito, pregunta de examen. Manuel Ávila Camacho es el que aplica el principio o la política de unidad nacional. ¿Por qué? Porque acuérdense que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas era un presidente que literal decía primero los pobres, ¿no? O sea, él apoyó muchísimo al obrero, al campesino, ¿sale, vale? Al minero. Y entonces la clase privilegiada de nuestra sociedad empezó a sentirse excluida, ¿no? Marginada, empezó a sentir que nadie los pelaba. Entonces, Manuel Ávila Camacho trató de unir todos los sectores de la sociedad mexicana porque durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se apoyó muchísimo a este sector, al sector menos privilegiado del país, ¿vale? Y entonces, por eso, Manuel Ávila Camacho implementa este principio o esta política de unidad nacional, ¿sale? ¿Vale? Acuérdense, es pregunta de examen. También otra pregunta de examen, ¿sale? ¿Vale? Manuel Ávila Camacho impulsó el modelo ISI, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, pregunta de examen. Repito, Manuel Ávila Camacho impulsó el modelo ISI, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Y en qué consiste este modelo? Bueno, imagínense que en este momento de la historia de México, bueno, este presidente se dio cuenta, pues, de que nosotros gastábamos mucho comprando maquinaria al extranjero. Y acuérdense que en el gobierno anterior, Lázaro Cárdenas ya había inventado, bueno, ya había creado el Politécnico. Y el Politécnico, pues obviamente estaba destinado a generar ingenieros, a generar técnicos, a generar profesionales de la ingeniería. Entonces, lo que propone este modelo ISI o modelo de industrialización por sustitución de importaciones es cambiar o dejar de importar tecnología y que México pudiera crear su propia tecnología. Así no tendríamos que estar pagando tecnología extranjera y como nosotros ya teníamos al Politécnico, de hecho el Politécnico cuando se fundó trajo puros profesores de la URSS, profesores soviéticos que eran muy muy buenos. De hecho el Politécnico en sus orígenes era, bueno, ahorita sigue siendo pesado, pero en ese momento era aún más pesado. ¿Sale, vale? Y la mayoría de los profesores que trajeron para el Poli eran soviéticos, eran de la URSS. ¿Sale, vale? Y entonces, aprovechándose de esta oportunidad que ya teníamos el Poli, pues entonces Manuel Ávila Camacho decide dejar de importar maquinaria, dejar de importar tecnología al extranjero y motivar y generar e incentivar la creación de tecnología hecha en México. Eso obviamente trajo un despunte para la economía mexicana porque dejamos de comprar al extranjero y ya producíamos parte de la tecnología que se utilizaba en nuestro país. ¿Sí me voy a entender? Obviamente, pues todo esto se dio gracias a que el presidente Lázaro Cárdenas dejó las bases de todo lo que muchos sexenios presumieron después.
pero realmente el que dio las bases fue Lázaro Cárdenas. ¿Sale? ¿Qué más hizo Manuel Ávila Camacho? Pues él creó Sosa Texcoco, el IMSS, pregunta de examen. En 1942 se crea el IMSS. Repito, pregunta de examen. Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho se crea el IMSS. También se funda Cobre de México y Guanos y Fertilizantes de México. Se funda la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Se funda la famosísima Nacional Distribuidora y Reguladora Lechería Nacional Liconza, que todavía seguimos algunos comprando leche en la lechería Liconza, ¿no? ¿Vale? Y se modifica el artículo 3º constitucional porque con esta parte previa se había manejado el concepto de educación socialista. Entonces se le quita el concepto de educación socialista. Acuérdense que Lázaro Cárdenas se preocupó por crear una educación en la que se generara una conciencia de clase entre los trabajadores. Acuérdense que hasta los motivaba y los alentaba a hacer huelgas, ¿no? A ver, ¿alguien me pregunta algo? Sí, Joana, de esa parte sí. Y pregunta de examen, aquí vean, empieza a nacer el famosísimo milagro mexicano. Ahorita les voy a explicar qué es el milagro mexicano. Vale, que en todos los exámenes, literal, en todos les preguntan qué es el milagro mexicano. ¿Sale? ¿Vale? Ahorita les voy a decir qué es el milagro mexicano, es en la siguiente diapositiva, ¿ok? También hubo un proceso de industrialización gracias a este modelo Easy de Manuel Ávila Camacho. ¿Sale? ¿Vale? Y debido a la Segunda Guerra Mundial, en la que México estaba a favor de los aliados, el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, firma con México un acuerdo migratorio. ¿Para qué? Para que, obviamente, como Estados Unidos estaba metido en la Segunda Guerra Mundial, todos sus hombres los mandó a la guerra y estas actividades se quedaron sin trabajadores. Entonces, Estados Unidos le dice a México, bueno, que le mande trabajadores para la parte agraria, para el sector agrario, agropecuario, ¿sale? ¿Vale? Y gracias a eso inicia un desarrollo económico bien fuerte por las remesas. ¿Qué son las remesas? Las remesas es el dinero que los mexicanos que trabajaban en el extranjero les mandan a sus familias. Entonces, cuando se hace este acuerdo migratorio entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, muchos mexicanos se van a Estados Unidos, ¿vale? Y trabajando desde Estados Unidos, envían dinero a sus familias en México. A ese dinero se le conoce como las remesas. Y vamos a ver en geografía que las remesas, de hecho actualmente las remesas siguen siendo uno de los ingresos fuertes para el Producto Interno Bruto de nuestro país. De hecho, entre las remesas, el turismo y el petróleo, es prácticamente el gran fuerte, el gran grueso de los ingresos de nuestro país. Y este ingreso empezó en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, ¿vale? Y fue resultado de esta Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y por ahí, obviamente, en México casi siempre ha sido neutral, pero en esta Segunda Guerra Mundial, pues mandó a un escuadrón, ¿no? Ahí pregunta para Área 3, ¿qué escuadrón fue? Fue el Escuadrón 201. La única unidad mexicana de combate aéreo
que participó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale, vale? Ahí anótenlo, es pregunta para área 3. ¿Sale, vale? Y de hecho, a raíz de ahí, pregunta de examen, se implementa la famosísima Ley del Servicio Militar Nacional. Y entonces ahora todos los hombres mexicanos tenemos la obligación nacional, civil, de hacer nuestro servicio militar cuando cumplimos 18 años, ¿no? Y nos tenemos que cortar el cabello casi a rapa, e ir a marchar o hacer trabajo social. Si nos toca bola blanca, ¿no? Si es bola negra, pues uno se salva. ¿Sale, vale? Entonces fue a partir de ahí, pregunta de examen, a partir de qué sexenio se implementa la ley del Servicio Militar Nacional, pregunta de examen, a partir de Manuel Ávila Camacho. ¿Sale, vale? Pero bueno, entonces había muchos mexicanos en Estados Unidos trabajando y obviamente eso generó que hubiera cierta situación importante en cuanto a la situación de discriminación y de marginación. Y ahí empezaron a utilizarse términos en Estados Unidos como chicanos o pachucos, que eran estos mexicanos que combinaban palabras en español y palabras del inglés, ¿no? De ahí surgen muchísimos extranjerismos, que son vicios en la redacción en español. Un vicio, un extranjerismo bien común que hasta pensamos que es parte de nuestro idioma, pero no lo es la palabra chécalo. Ah, sí, luego lo checo. El chécalo o checar no existe. Checar es un extranjerismo. Es incorrecto decirlo en español. El checar viene del checo y lo usaban los mexicanos que aprendieron a decir check como en lugar de revisar. ¿Sabe, vale? La palabra correcta en español es revísalo. No, no, no es chécalo. El check no es una palabra en español. ¿Sabe, vale? Y entonces, obviamente los mexicanos en Estados Unidos pues empezaron a extrañar su nación, hubo un sentimiento de unión nacional entre los mexicanos que vivían en Estados Unidos, ¿sale, vale? Y empezaron a generarse ciertas regiones en Estados Unidos donde o es muy común encontrar a latinos, no solo a mexicanos, a muchos latinos, ¿vale? Además, obviamente como los países primermundistas estaban prácticamente en guerra porque era la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que fue el 39 al 45, entonces estaban en plena Segunda Guerra Mundial. Sale, vale. Hubo una demanda bien importante por parte del extranjero a los productos nacionales. Y entonces ahí aprovechamos y pum, empezamos a vender mucho. Y dejaron de entrar productos extranjeros. Entonces dejamos de pagarle dinero al extranjero porque producíamos nuestra propia tecnología y además el extranjero nos pagaba porque les vendíamos productos. Entonces, uy, no, la economía de México iba pero con todo, iba despuntando pero bien y bonito. ¿Sale, vale? Ahora, pregunta de examen. ¿Sale, vale? Se dan aquí en México, acuérdense que durante este periodo les comenté que había muchos soviéticos aquí en México, entre ellos algunos trabajando en el Poli, otros estaban como refugiados, ¿sale, vale? Y, pregunta de examen, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho se dan los atentados y el asesinato de León Trotsky, un líder de la revolución bolchevique en Rusia. Ustedes ya vieron en Historia Universal que Rusia tiene que salir de la Primera Guerra Mundial porque estalla la revolución bolchevique que intenta, bueno, no que intenta, que quita el modelo zarista, ¿no? El modelo en donde el zar tenía un régimen absolutista, pero no solo eso, un régimen semifeudal, un atraso, o sea, el gobierno zarista en Rusia mantenía a este país, a Rusia, en un atraso total. Entonces, cuando estalla esta revolución bolchevique en el 17,
Rusia tiene que salir de la Primera Guerra Mundial y entonces empieza este cambio de sistema de Rusia a URSS, ¿no? A la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y es cuando la URSS otra vez empieza a despuntar, ¿no? Que ya vieron la famosísima Guerra Fría. Entonces, cuando hay cambios de gobierno, muchos perseguidos por los gobiernos, por el gobierno soviético, se refugian en México. Y uno de ellos es León Trotsky, que fue un líder de la revolución bolchevique. Entonces, fue muy sonado, y es pregunta de examen, que durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho se dan varios atentados contra León Trotsky hasta que lo mataron. ¿Sale, vale? Y otra pregunta de examen. Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, en 1946, se transforma el PRM, que era el partido de Lázaro Cárdenas, que tenía mucha influencia del ejército, de los obreros, de la parte del campo, en el famosísimo PRI, Partido de la Revolución Institucional. Repito, pregunta de examen. Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, se transforma el PRM, que era el partido de Lázaro Cárdenas, con tintes de la parte, mucha influencia de los obreros, de los militares, etcétera, en el famosísimo PRI, Partido de la Revolución Institucional. Todo eso con la finalidad, pues, de tener un mayor control del sistema electoral, obviamente, de todo el sistema, y de quitarle influencia al ejército. Y entonces, con esto que acabamos de ver, ¿sale, vale? Podemos responder otra pregunta de examen. La pregunta de examen hace referencia al orden cronológico del PRI. ¿Sale, vale? Acuérdense que el abuelo del PRI fue el partido creado por Plutarco Elías Calles. ¿Cómo se llamó el partido creado por Plutarco Elías Calles? Perfecto, fue el Partido Nacional Revolucionario o el famosísimo PNR, ¿verdad? Entonces acuérdense, el primero fue el PNR, no se les olvide, que es pregunta de examen. ¿Quién creó o quién fundó el PNR o el Partido Nacional Revolucionario? Aquí lo voy a anotar. Partido Nacional Revolucionario. ¿Que quién funda este Partido Nacional Revolucionario? Eso, nuestro pedagogo Plutarco Elías Calles, ¿no? Plutarco Elías Calles. Ahí está. Luego, para deshacerse de la influencia de Plutarco Elías Calles, viene otro presidente con pantalones. ¿Y qué hace? Efectivamente, cambia la estructura del PNR y crea el PRM, que es el Partido de la Revolución Mexicana. Partido de la Revolución Mexicana. ¿Quién creó el Partido de la Revolución Mexicana? Eso mero, Lázaro Cárdenas. Vale, vale. Y obviamente, acuérdense que Lázaro Cárdenas se caracterizó, uno, por un presidencialismo, ¿no? En donde el protagonista del gobierno federal, pues era el presidente, no el mero mero, el que tomaba las decisiones era el presidente.
Pero no solo eso, él también generó mucho apoyo al campo, al sector agrario, a los obreros, motivó a la parte de las huelgas. Entonces, en ese momento, los trabajadores tuvieron muchísimos beneficios, mejoraron mucho sus condiciones laborales, ¿sale, vale? Y obviamente, a nuestro siguiente presidente, Manuel Ávila Camacho, pues él quería quedar bien con todos los sectores, ¿verdad? Y entonces decide quitar un poquito esta influencia de este sector y de la parte militar, y entonces cambia el PRM y crea el famosísimo PRI. ¿Sale, vale? El PRI, ¿verdad? Que es el Partido de la Revolución. Ay, institucional. El PRI, Partido de la Revolución Institucional. ¿Sale, vale? El famosísimo PRI. ¿Ok? Aquí, ¿quién lo creó? Eso, Manuel Ávila Camacho. Este orden cronológico lo preguntan en el examen. Así tal cual, este orden lo están preguntando en el examen. ¿Sale, vale? Entonces, apréndanse así. ¿Sale, vale? Esta es la estructura, bueno, el orden cronológico de lo que es la parte del PRI. Vean, o sea, el PRI desde 1946 está ahí, ¿no? Ahorita ya está agonizando, ¿no? Pero todavía existe ahí el PRI. ¿Sale, vale? ¿Dudas de esta parte ya quedó anotado? Porque así este orden cronológico así lo preguntan en el examen. ¿Ya quedó? Perfecto. Y entonces, a ver, ¿alguien me dijo algo? Ya, ok, perfecto. Dale, vale. Ahora, ¿qué fue el milagro mexicano? Bueno, este milagro mexicano empieza por ahí, ¿vale? Tiene su apogeo o su auge en las presidencias, anótenlo, de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Sí, empieza después del gobierno de Lázaro Cárdenas, pero llega a su apogeo, a la parte más desarrollada, a la más importante, a la más avanzada, la más fuerte, la más intensa, durante los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, antes de obviamente todas las crisis económicas que vienen después. Entonces acuérdense, primera pregunta de examen, este milagro mexicano, o también conocido como desarrollo estabilizador, pregunta de examen, milagro mexicano o también conocido como desarrollo estabilizador, fue el modelo económico que perduró durante los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Este periodo en la historia de México se va a caracterizar porque hay una estabilidad económica, pero no solo eso, hay crecimiento. Y esto es pregunta de examen, ¿eh? Hay un crecimiento económico sostenido del 6.6% anual con una inflación de 2.2%. Es decir, hasta el momento, hasta ese momento de la historia, era la primera vez que México tenía mayor crecimiento que inflación. ¿Sí me doy a entender? Vean, en este momento había un crecimiento económico del 6, y así lo preguntan, literal, así viene el porcentaje. Por favor, así viene. Vale, vale, entonces acuérdense, en este milagro mexicano hay un crecimiento sostenido económico anual del 6.6% y una inflación del 2.2%. Es decir, prácticamente había un crecimiento del triple con relación a la inflación, cosa que en México era difícil.
De hecho, van a ver durante los gobiernos neoliberales que no, la inflación está muy por encima del crecimiento económico que tenía nuestro país. ¿Sale, vale? Y esto, pues, es debido a todo el reemplazo de la producción agrícola tradicional por una producción industrial moderna. También porque se expandió el mercado interno, hubo un crecimiento urbano y por ciertas reformas que se hicieron que permitieron que haya un crecimiento económico. ¿Sale, vale? Y vean, o sea, quiero que comparen, o sea, quiero que comparen este crecimiento económico durante el milagro mexicano, vean, es un 6.6% anual, con una inflación del 2.2. ¿Sale, vale? Ahora, si nosotros, por ejemplo, nos damos al 2017, fíjense, el crecimiento económico de México en el 2017, cuando estaba de presidente Enrique Peña Nieto, fue apenas del 1.9%. ¿Sale, vale? O sea, el crecimiento fue del 1.9%. Eso obviamente es con base en datos internacionales, en un dato nacional del economista nos dice que fue del 2.1%, o sea, anda entre el 1.9 y el 2.1 en el 2017. ¿Sale, vale? Ahora, si vemos la inflación en México del 2017, la inflación alcanzó 6.3, o sea, es triple, y eso es malo, sí, sí es malo. O sea, ahí está invertido. ¿Sí logran verlo? La inflación es la elevación o cuando aumentan los precios de todo. ¿Sale, vale? Entonces, obviamente, el hecho de que haya una inflación superior al crecimiento económico nos dice que la economía no está bien, que la economía no está sana. ¿Por qué? Porque el país produce menos de lo que está gastando. Eso hace que el precio de las cosas tenga que subir, ¿sale, vale? Porque no estamos produciendo lo suficiente y además, ¿sale, vale? Que nuestro crecimiento sea muy poco porque ahora tenemos que gastar menos, que gastar más porque producimos menos y entonces hay mayor inflación, o sea, las cosas de todo, el precio de todo sube y como no hay un crecimiento económico adecuado, nuestros sueldos se estancan. Entonces todo sube, pero los sueldos no suben. Entonces ahí vienen crisis económicas, vienen problemas financieros bien importantes. Y vean, durante el milagro mexicano tuvimos un crecimiento del 6.6 y una inflación del 2.2. O sea, la economía crecía al triple de lo que aumentaban los precios. O sea, los trabajadores ganaban lo suficiente como para comprar todo lo necesario. ¿Sí me doy a entender? Y esto fue, por ejemplo, durante el 2017, vean, estoy sacando datos del 2017, vean, una inflación de por encima del 6%, ¿sale, vale? Y un crecimiento del 1.9% al 2.1 con base en el economista, ¿sale, vale? Y vean, el economista nos maneja una inflación para el 2017 del 6.77%, o sea, casi al 7%. ¿Sí me doy a entender? En cambio, por ejemplo, si ahorita vemos crecimiento económico de México en el 2023, estamos cerrando este año con un crecimiento económico del 3.5% con base en el economista. ¿Sale, vale? O sea, el economista nos dice que hay un crecimiento de la economía mexicana del 3.3. Ahora vamos a ver la inflación. Inflación en México del 2023
La inflación es del 4.3, o sea, está creciendo el país, ¿sale? ¿Vale? La inflación sí está alta, sí está más alta que el crecimiento, pero no tanto como en el 2017. Y eso que venimos de crisis, de una crisis económica por lo del COVID. ¿Sí me doy a entender? Entonces, aquí entra una parte bien importante, ¿sale? ¿Vale? De factores económicos que van a caracterizar al milagro mexicano. Siempre, siempre que una economía está sana, significa o quiere decir que el crecimiento económico es mayor a la tasa de inflación. Entonces, ahorita estamos en un punto de inflexión bien importante porque el crecimiento económico se está acercando a la inflación. Lo ideal es obviamente que el crecimiento económico rebase la inflación, así como durante el milagro mexicano. ¿Vale? Pero o sea, comparen, en el 2017 había un crecimiento del 1.9 y una inflación del 6.7. Y ahorita hay un crecimiento del 3, ¿qué les dije? Del 3.5% y una inflación del 4.3. ¿Vale? De hecho, ahorita me parece que pasamos de ser la economía 15 a nivel mundial a ser la economía 12. O sea, en este periodo hemos subido 3 lugares como de las economías más sanas del mundo. Y somos la segunda más fuerte, más importante, más estable de Latinoamérica. La única que nos gana es Brasil. ¿Vale? Pero por ejemplo, vamos a ver, fíjense, para que se imaginen las condiciones económicas que tiene ahorita Argentina. Vamos a ver, crecimiento económico de Argentina en 2023. Fíjense, en la parte de Argentina, para el crecimiento económico de este año fue de 1.8. O sea, más o menos estaban en la parte de lo que tenemos nosotros en el 2017. Ellos tienen un crecimiento, los argentinos tienen un crecimiento de 1.8%, ¿vale? Pero si buscamos la inflación, fíjense, inflación en Argentina, para que se imaginen ahorita cómo está Argentina. La inflación en Argentina, ay Dios mío, tienen una inflación acumulada en el 2023 del 148.2%. O sea, está elevadísima. O sea, ellos no están produciendo y los precios de todas las cosas en Argentina están aumentando. Entonces, eso significa que la economía argentina está enfermísima, o sea, está agonizando. ¿Vale? Pero no solo la de Argentina, por ejemplo, si buscamos la inflación en Venezuela del 2023, ellos tienen una inflación de 282.8%. O sea, imagínense una inflación de más de 250%. Obviamente su economía está pésima. ¿Sale, vale? Y el milagro mexicano se caracteriza por eso, porque nuestra economía estaba sana, saludable, estábamos creciendo. Había más crecimiento que inflación. ¿Sale, vale? Dudas, dudas. ¿Vamos bien? Y por ejemplo, vean, fíjense, para que vean que no estamos tan mal económicamente hablando. El aumento o el crecimiento de Estados Unidos, ojo, el crecimiento de Estados Unidos este año, en el 2023, a partir del segundo trimestre, fue de 2.4%. O sea, la economía de Estados Unidos creció menos que la nuestra.
Y su inflación, vamos a ver la inflación Estados Unidos 2023. Y la inflación de Estados Unidos, no está tan mal, la inflación de Estados Unidos es del 3.5%. O sea, tuvieron una inflación por encima de su crecimiento y menor a la nuestra, pero ellos crecieron menos que nosotros, ¿no? O sea, nosotros crecimos 3 y algo por ciento con una inflación de 4 y ellos crecieron 1. ¿Cuánto les dije? No, 2.4, ellos crecieron 2.4 con una inflación de 3.5. O sea, más o menos la economía mexicana anda a la par de la economía estadounidense. Pero obviamente no estamos llegando a la economía como estaba en el milagro mexicano. ¿Sale, vale? ¡Sigo! Siguiente gobierno de Miguel Alemán Valdés. ¿Sale, vale? Pregunta de examen. Miguel Alemán Valdés impulsó el turismo, la industrialización y creó Ciudad Universitaria. Repito, pregunta de examen. Miguel Alemán Valdés impulsó el turismo, la industrialización y creó Ciudad Universitaria. Él gobernó de 1946 a 1952. Y ojo, aquí empieza una parte bien importante, porque durante su gobierno se empieza a generar un enriquecimiento desmedido de algunos empresarios, empieza muchísimo la parte de la corrupción, está muy, muy marcada la parte de la corrupción. ¿Sale, vale? Empiezan a corromper organismos sindicales, empresariales y gubernamentales y surgen los famosísimos sindicatos charros, que eran apoyados por el gobierno, es decir, personas infiltradas que metía el gobierno para que controlara a los sindicatos y a ellos les daban su moche, les daban por ahí su beneficio, su ventaja monetaria para que controlara a los trabajadores o a los miembros de los sindicatos. Entonces, a partir de aquí, empieza a generarse esta situación bien común de corrupción en los gobiernos, ¿vale? Situación de corrupción que después ya no se pudo controlar. Pregunta de examen. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es el gobierno más corrupto en la historia de México? El de Miguel Alemán Valdés. Ahí empezó esta corrupción, se empezó a permitir de todo y fue como una bola de nieve que empezó chiquita y le empezaron a proteger y aumentar y aumentar y aumentar y después esta corrupción pues se nos generó una situación inalcanzable, ¿no? Incontrolable. Ya no podíamos controlar esta parte de la corrupción. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, anótenlo, es pregunta de examen. Fue por ahí el gobierno más corrupto de la historia de México. Y literal, así viene la pregunta en el examen. Así viene. También durante este gobierno hubo un cambio de mentalidad en donde se le dio más valor a la parte urbana que a lo rural. Entonces, aunque prácticamente el 65% vivía en el campo, poco a poco se fueron yendo a la ciudad porque pues en la parte de la ciudad había mayores oportunidades, se apoyaron las obras de infraestructura, se abre el primer supermercado y apoyó a la inversión extranjera y nacional y a la agroindustria.
También se le da por primera vez el voto a la mujer en elecciones municipales, pero no se hace constitucional. Es decir, esto no es pregunta de examen, todavía no, porque todavía no se modificó la constitución. O sea, hasta este momento de la historia, las mujeres no podían votar. Los únicos que votábamos por presidente éramos los hombres. Todavía la mujer no podía votar. ¿Sale? Se hace la ley federal electoral. Se inicia la construcción de la Torre Latinoamericana, la que está ahí en el centro, y se da la famosísima primera transmisión de televisión en México, en donde el primer programa, lo primero que se transmitió fue el informe presidencial. O sea, la primera cosa que vimos en la televisión fue el informe presidencial. ¿Sale, vale? ¿Dudas de esta parte? Y vean, Miguel Alemán Valdés fue abogado. ¿Vale, vale? Fue abogado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. ¿Vale? Seguimos. Luego sube al poder Adolfo Ruiz Cortines. En este caso, Adolfo Ruiz Cortines también es del PRI. De hecho, todos los presidentes que vamos a tener a partir de Manuel Ávila Camacho hasta Ernesto Zedillo Ponce de León son priistas. ¿Sale, vale? Adolfo Ruiz Cortines fue un contador y estadista, presidente de 1952 a 1958. Él empieza a promover la compra de lo nacional y su política económica fue el desarrollo estabilizador. Pregunta de examen. La política económica de Adolfo Ruiz Cortines fue el desarrollo estabilizador. Una vez más, pregunta de examen. La política de Adolfo Ruiz Cortines fue la del desarrollo estabilizador. Y esta es pregunta de examen para todos. Siempre les preguntan esta parte. Y acuérdense que este desarrollo estabilizador también hace referencia al milagro mexicano, ¿no? Por eso quedamos que el milagro mexicano se intensificó a partir del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. ¿Sale, vale? Entonces aquí todavía seguía el milagro mexicano, aquí se intensifica el milagro mexicano. ¿Sale, vale? Con su famosísimo desarrollo estabilizador, en donde se da un crecimiento sostenido de la economía y viene un control gubernamental de los precios y salarios para que haya un equilibrio financiero. ¿Qué significa esto? Significa que el gobierno establece topes para que los vendedores tengan un límite en cuanto a ponerle precio a los productos y que todas las personas con su salario tengan la posibilidad de comprar lo necesario para vivir bien. Si me voy a entender, los famosísimos productos de la canasta básica. Que compren todo lo que necesitan para comer, pero también que tengan posibilidades de comprar situaciones para entretenerse, para la parte de actividad lúdica, para ropa, para dormir, para vivienda, etcétera. Entonces, en este modelo de desarrollo estabilizador, el gobierno lo que hace es controlar los precios para que las cosas cuesten lo necesario para que las personas con su salario puedan tener acceso a todos los productos que necesitan y mantener un equilibrio. Obviamente eso hace que las personas, aún ganando el salario mínimo, puedan comprar lo suficiente para comer para toda su familia, puedan comprar ropa, aspirar a una vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me voy a entender? Pero no solo eso, ¿ok? O sea, sí eso ayudó, eso benefició a los trabajadores, pero también para echarle la mano a los empresarios, se abarató un poco la mano de obra y se promovió el consumismo, pero de lo nacional, la compra de las cosas hechas en México. ¿Sale, vale?
Ojo aquí, el desarrollo estabilizador es bien importante porque aquí entra, repito, un control gubernamental de precios y salarios para que haya un equilibrio financiero, para que lo que se les paga a los trabajadores como salario mínimo les alcance para comprar todo lo que necesiten para vivir. ¿Sí me di a entender? Sin embargo, pues en este gobierno, aunque sí hubo estos beneficios y sí hubo crecimiento, pues los ricos se hicieron más ricos y el número de pobres aumentó. Ahora, aquí Adolfo Ruiz Cortines promueve una economía proteccionista. Pregunta de examen. Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, predomina una economía proteccionista. Pregunta de examen. Repito, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, predomina una economía proteccionista. ¿Qué significa esto? Que literal Adolfo Ruiz Cortines intentaba proteger el mercado nacional evitando la entrada de productos extranjeros. ¿Cómo lo hizo? Ah, muy fácil. Me voy a ir al AIDRU para explicarles cómo lo hizo. Ahí va, a ver, díganme, en teoría, déjenme ver, ya deberían de estar viendo el AIDRU. Bueno, todavía no, ahí ya. Ya deberán de ver el AIDRU. ¿Ya lo ven? Perfecto. Entonces, nosotros, pues tenemos una situación económica, ¿no? Una situación económica bien importante. Y entonces, durante el gobierno de este Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo lo que intentó hacer, bueno, lo que hizo fue proteger todo lo hecho en México. ¿Cómo lo hizo? En las fronteras implementó impuestos a las importaciones, puso como una barrera económica, en donde si alguien, algún extranjero quería meter sus productos, este extranjero tenía que pagar impuestos. ¿Sale, vale? A esos impuestos se les conoce como aranceles o impuestos arancelarios. Repito, pregunta de examen, ¿qué es un arancel? Un arancel es un impuesto fronterizo que se pone a las importaciones en cada país. Repito, los aranceles son impuestos fronterizos que se ponen a las importaciones, ¿no? Entonces, supongamos entonces que Estados Unidos nos quiere vender o quiere meter a nuestro país estos tenis. ¿Sale? Vale, quiere meter estos tenis. Pero entonces, en la parte de fabricación de los tenis, entre mano de obra y todo lo que hace, a lo mejor se lleva unos 1,000 pesos, ¿no? Más o menos unos 1,000 pesos. Porque pues ya se hacen en masa, ya hay fábricas, ya no es tan artesanal como antes, ¿no? Entonces, para hacer estos tenis se lleva 1,000 pesos, ¿no? Pero obviamente pues tiene que tomar en cuenta el transporte, ¿no? Supongamos que para meter el producto a México pues le cuesta 300 pesos, ¿no? Cada tenis, supongamos, ¿no? Y no solo eso, cuando llega a la frontera, el gobierno de México le dice, va, yo te doy chance de que tú metas tu producto a México, pero tienes que pagarme un impuesto. Entonces, para poder pagar o para poder meter los tenis a México, yo gobierno, te voy a cobrar pues unos 2,000 pesos de impuesto, ¿no? Un ejemplo. Y entonces vean,
A esto se le tendría que sumar los 2,000 pesos de impuesto, ¿no? Por cada par. Y entonces, fíjense, este par de tenis estarían 1,000 más 300, más o menos como 3,300, ¿no? Y entonces, obviamente, ya estando en México, pues Estados Unidos o Nike tendría que pensar en su ganancia, ¿sale? ¿Vale? En la renta de la tienda, en el salario de sus empleados. Entonces, más o menos, tendría que estar dando esos tenis para poder cubrir todo eso en unos 6,000 pesos. ¿A poco creen que unos tenis de Estados Unidos, ahorita le explico, Ángel, ¿a poco creen que esos tenis de Estados Unidos, de 6,000 pesos, los iba a comprar un mexicano si tiene aquí, por ejemplo, los Panam, que le cuestan 500 o que le cuestan 300? ¿Qué comprarían más? Si, por ejemplo, están ganando el salario mínimo, ¿no? Y solo les alcanza o tienen 1,000 pesos, ¿creen que puedan comprar los tenis Nike? ¿O qué comprarían los Panam? Los Panam, ¿no? Comprarían los tenis Panam, además son resistentes, hechos en México, los tenemos más cerca y más baratos. Entonces, estos impuestos fronterizos hicieron que dejaran de entrar productos extranjeros porque al extranjero ya no le convenía meter su producto porque tenía que dar sus productos muy caros y ya no se le iban a vender. Entonces, eso hizo que al no tener competencia en los productos mexicanos, pues los mexicanos, ¿qué tuviéramos que comprar? Si no podían entrar los productos extranjeros, ¿qué compraban los mexicanos? ¿Qué com Los productos hechos en México. Y entonces el dinero se quedaba en México, ya no se iba a empresas extranjeras y por eso se le conoce como proteccionismo económico, porque se protege la economía nacional evitando que entren productos extranjeros y que haya fuga de capital. Eso hizo que el dinero, ¡pum!, se mantuviera en México y que la economía siguiera sana, con todo y que ya había cierto enriquecimiento ilícito por ahí de empresarios, pues todavía seguía habiendo esta situación de preocupación por lo hecho en México. ¿Sale, vale? Y respondiendo a su pregunta, mi estimado Ángel, bueno, vamos a ver que más adelante viene un modelo que se conoce como modelo neoliberal. Este modelo neoliberalista lo que hace es quitar todos los aranceles para que entren los productos extranjeros. Y entonces ahorita ya no está ese modelo. Ya los aranceles o los impuestos fronterizos que hay a las importaciones son mínimas. Eso fue promovido por el neoliberalismo y tuvo pues sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Lo bueno pues es que ya podemos comprar cosas de Shine y cosas de Temu y cosas de China que nos cuestan 20 pesos y nos llegan en 15 días, ¿no? Pero obviamente, pues imagínense si una situación, una persona a lo mejor que aquí hacía muñecas tradicionales a mano y que sacaba 20 muñecas al día y que las tenía que vender en 200, 300 pesos, porque son artesanales hechas a mano, y nos llega la muñeca Brittany o la muñeca Barbie, o nos llegan muñecas extranjeras que las sacan en masa con máquinas que producen 1 millón de muñecas y que las pueden vender en 100 pesos, pues hacen que la señora que hace muñecas artesanales quiebre. Y entonces cuando viene el neoliberalismo y liberan todo lo que son las fronteras para que entren productos extranjeros, pues muchas empresas quiebran, vienen muchas crisis económicas y viene obviamente un crecimiento económico bajo en México. O sea, no hay crecimiento económico cuando se generó esta parte. ¿Por qué? Porque México no tenía empresas para competir con las empresas extranjeras. O sea, si México tuviera empresas que le hagan, por ejemplo, cara a Samsung, o que le hagan cara a Nike, o que le hagan cara a Xiaomi, o que le hagan cara a Huawei, o le hagan cara a Apple, bueno, pues sí, ¿no? Que liberen los mercados y va, así como tú me mandas tus productos, pues yo te mando los míos, ¿no? Y así nos beneficiamos todos.
Pero seamos realistas, en ese momento México todavía no tenía la posibilidad de competir con empresas transnacionales como las que les estoy mencionando. ¿Sí me doy a entender? Y entonces durante este gobierno, durante este desarrollo estabilizador, se dio esa protección al mercado interno. Y eso hizo pues que la gente pudiera vivir bien. Porque sí, en México en esa época se vivió bien. Obviamente con menos comodidades y menos tecnología y la gente trabajaba más, ¿sale? ¿Vale? Pero pues todos tenían a lo mejor posibilidades de comprar una casa o la mayoría tenía posibilidades de comprar o de conseguirse un terreno, ¿no? Pero es lo que se maneja, eso es el proteccionismo económico, es proteger el mercado nacional mediante la implementación de impuestos fronterizos, es decir, impuestos a las importaciones. Esos impuestos fronterizos, pregunta de examen, se llaman aranceles. Así viene en su examen. ¿Sale, vale? Entonces acuérdense, cuando lean aranceles, son impuestos fronterizos a las importaciones para evitar que los extranjeros nos metan sus productos al mercado nacional. Tan tan. ¿Sale, vale? Y eso es bien importante. ¿Sale? Es bien, bien importante, ¿ok? ¿Dudas? ¿Dudas damos bien? Sí, sí quedó claro de lo que es un arancel y de lo que es el proteccionismo económico que predominó durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. ¿Dudas? Todo bien, perfecto. Muy bien. Sale, y vale. Entonces, me regreso al PowerPoint. Ahí está. Sale, vale. Y entonces les digo, o sea, Adolfo Ruiz Cortines pues tuvo sus altibajos, tuvo decisiones buenas, tuvo decisiones malas, como todos, ¿no? Sale, vale. Aquí, pregunta de examen. ¿Con qué presidente se le da el voto a la mujer ya de manera constitucional y a cualquier elección? Con Adolfo Ruiz Cortines. Pregunta de examen. Adolfo Ruiz Cortines, el 17 de octubre de 1953, hace constitucional el voto para la mujer. Es decir, pregunta, así viene en el examen. ¿Qué gobierno, qué presidente le da el voto a la mujer? Adolfo Ruiz Cortines. Así viene en el examen literal. ¿Cómo lo hizo? Modificando el artículo 34 constitucional. Ahora sí, ya se hizo constitucional. Ya a partir de estas elecciones en adelante, las mujeres ya podían votar para elecciones federales. Acuérdense que México, al ser una república representativa democrática y federal, tiene poderes en cada uno de los niveles. Es decir, hay poderes federales, hay poderes estatales y hay poderes municipales. Entonces, los federales representan o tienen influencia en todo el país. ¿Que quiénes son? Por ejemplo, ahorita pues es el presidente de la República, que es Andrés Manuel, ¿vale? Está lo que son las cámaras de diputados y senadores, los legisladores, la Cámara Alta y la Cámara Baja, y está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esos son los tres poderes federales: el Poder Ejecutivo, el presidente; el Poder Legislativo, los diputados y senadores; y el Poder Judicial, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero también hay poderes estatales, ¿no? Que está el Ejecutivo Estatal, que es el gobernador. Ahorita, por ejemplo, en el Estado de México, pues es esta Delfina. En la Ciudad de México, ¿a quién era? Ya que era Sheinbaum, ¿no? Pero la cambiaron, y bueno, ya la quitaron porque ella va a competir por la presidencia. Y no me acuerdo de cuál es el nombre del gobernador, del alcalde de la Ciudad de México. Bueno, ese el poder estatal, pero a nivel estatal también hay su propio poder legislativo y su propio poder judicial. Y luego tenemos al nivel municipal. A nivel municipal también tenemos un poder ejecutivo que en el caso de los municipios son los presidentes. Por ejemplo, en Chimalhuacán es Xochitl, aquí en esa es eh, ya se me olvidó el nombre de aquí, del de Nesa. Adolfo Cerqueda, Cerqueda. Y en el caso de la Ciudad de México son los alcaldes, ¿no? De cada una de las alcaldías. Y existe también el poder legislativo,
y el poder judicial a nivel municipal. ¿Sale, vale? Es la característica de los gobiernos federales. ¿Sale, vale? Y entonces, ojo, porque es pregunta de examen, ¿eh? Con Adolfo Ruiz Cortines se le da el voto a la mujer. Repito, con Adolfo Ruiz Cortines se le da el voto a la mujer. ¿Ok? Se crea la Comisión Federal Electoral y se genera una primera devaluación. Se devalúa el peso de 8 por dólar a 12.50 por dólar. ¿Vale? ¿Vale? Pero ojo, esta devaluación no fue la primera, ni la última, ni la más intensa, ¿no? Ha sido una de las más ligeritas. Van a ver más adelante que viene una inflación, pero fuerte, fea, parecida a la que tiene ahorita, una devaluación parecida a la que tiene ahorita Argentina. ¿Vale? Se nos devalúa el peso, pero feo, ¿ok? Dudas de Adolfo Ruiz Cortines. Dudas de Adolfo Ruiz Cortines. Perfecto. Sale, vale. Entonces, vamos, déjeme, guarden libreta de historia.